Muy buenos días con ustedes, queridos estudiantes del cuarto grado de primaria. Les da la bienvenida la profesora Gabriela a esta sesión virtual de la clase de biología para estudiantes del cuarto grado de primaria. Agradeciendo a Dios pues esta oportunidad que nos da de estar nuevamente unidos, nuevamente con salud, podernos conectar a través de esta plataforma, agradecer por la familia. Vamos a iniciar nuestras labores, dejando bien en claro nuestros acuerdos, que ya lo conocemos siempre. Los micrófonos tienen que estar cerraditos mientras estamos en clase y lo vamos a activar al momento de interactuar o de desarrollar las preguntas. Muy bien, ahora sí vamos a iniciar. Ustedes saben que para iniciar nuestras labores siempre vamos a empezar con un propósito. ¿Qué es el propósito? El propósito es... ¿cuál es la finalidad? ¿Qué vamos a alcanzar al término de esta sesión? Por lo tanto, el propósito de nuestra sesión es que al término de la sesión, ustedes jóvenes van a estar en la capacidad de comprender la importancia de la cadena alimenticia. A veces vemos las películas o a veces vemos los documentales y nos da mucha tristeza cuando un tigre está cazando a un venado. O cuando de repente un águila está llevándose a un conejito, ¿no? Y nos da mucha pena que el animalito está que se tuerce de dolor y quiere soltarse de las garras de ese halcón, por decir, ¿no? Entonces, ¿por qué se ocurre eso? ¿Qué tendrá que ver el término cadena alimenticia en todo ello? Entonces, el día de hoy vamos a comprender cuál es la importancia de esta cadena alimenticia y qué función cumple en los ecosistemas. Muy bien. Empezamos, niños, hablando de cadena alimenticia. La cadena alimenticia, como dice, alimenticia viene de alimentos. ¿Y una cadena qué es? ¿Una unión de qué? De argollas, ¿sí? Entonces, cadena alimenticia se va a definir como un proceso por el cual se transmite energía de un nutriente, energía y nutrientes de un ser a otro, ¿ya? Para poder vivir, para que esté vivo, por ejemplo, esta mangosta, ¿qué necesita? Necesita alimentarse. ¿Y de quién? La mangosta se alimenta de las serpientes, ¿sí? ¿La serpiente de quién se va a alimentar? De un camaleón. ¿El camaleón de quién se alimenta? De los gusanos. ¿Y los gusanos de qué se alimentan? De las hojas. Entonces, este eslabón, esta unión de especie y a otra especie, se conoce con el nombre de cadena alimenticia. Va a ser un proceso a través del cual los seres vivos van a obtener energía, ¿ya? Y nutrientes. Y para eso necesitan sus alimentos. Por ejemplo, los primeros que inician, los primeros seres vivos que van a formarse en nuestra naturaleza, en nuestro ecosistema, son las plantas. Son los autótrofos, los que van a alimentarse por ellos mismos, los que van a formar sus alimentos. Entre ellos están las plantas. Estas plantas van a servir de alimento, por ejemplo, a los gusanos. Los gusanos se alimentan de las plantas. Y las plantas van a servir de alimento a quién? Por ejemplo, a un camaleón, a una iguana, ¿no? Porque ellos se alimentan de insectos, de gusanos. Y el camaleón va a servir de alimento a quién? A la serpiente. La serpiente se va a alimentar de pequeños animales y entre ellos va a estar el camaleón, la iguana. Y la mangosta va a ser un animal que se va a alimentar de serpientes. Entonces, el gusano obtiene energía y nutrientes de la planta. El camaleón obtiene energía y nutrientes del gusano. La serpiente obtiene energía y nutrientes del camaleón. Y la mangosta obtiene energía y nutrientes de una serpiente. Es una cadena. Es una cadena en la cual cada individuo va a necesitar, va a obtener sus alimentos. ¿Ya? Entonces, por eso decimos cadena alimenticia va a ser una cadena en la cual van a existir los seres vivos y van a tener que necesitar alimentos
energía y nutrientes. Y para eso van a tener que cazar, van a tener que matar a otros seres vivos, ¿ya? Entonces, a eso se llama cadena. Tenemos todo, algunos lo representan como una pirámide, ¿ve? Donde vamos a encontrar a los más simples, a los primeritos que van a empezar esa cadena alimenticia, son los productores. ¿Quiénes son? Las plantas, las que van a producir sus propios alimentos. Las plantas le sirven de alimento a los insectos, a los gusanos. Entonces ya los gusanos van a ser consumidores. Ellos van a consumir. Consumidores primarios porque van a consumir plantas. Acá también tenemos en consumidores, por ejemplo, al conejo. El conejo también consume alfalfa. Por ejemplo, a los cuyes, que van a consumir alfalfa. Al carnerito, consumidor primario, porque va a consumir plantas. Ahora, tenemos, por ejemplo, acá al sapo. El sapo va a ser un consumidor secundario, porque va a consumir insectos. ¿Y por qué secundario? Porque consume el insecto y el insecto se ha consumido para vivir a las plantas. Por eso son secundarios. Tenemos, por ejemplo, a la serpiente, que también es un consumidor, ya terciario, porque va a alimentarse de, por ejemplo, de algunos animales como el sapo, puede alimentarse de la iguana, puede alimentarse de un ratón, puede alimentarse de un camaleón, la serpiente, ¿no? Entonces va a ser un consumidor terciario, porque va a consumir animales que ellos a la vez se alimentan de otros seres vivos. Y al final tenemos, por ejemplo, a las bacterias, ¿no? Que van a ser los descomponedores. O sea, cuando la materia está en descomposición, ellos son los que van a alimentarse de la descomposición. Es una larga cadena que ocurre para que pueda existir la vida, ¿ya? Entonces, cadena alimenticia se define como el proceso por el cual se transfiere energía y nutrientes de un ser a otro. Muy bien. Continuamos. ¿Quiénes integran la cadena alimenticia entonces? La cadena alimenticia va a estar formada por los productores. ¿Quiénes son los productores? Son los más elementales, son los que van a producir sus propios alimentos. Inician la cadena alimenticia mediante la fotosíntesis o nutrición autótrofa. ¿Y quiénes son los que tienen producción autótrofa? ¿Quiénes son los que van a producir sus propios alimentos? Todo lo que son las plantas. Las plantas son las que van a formar esta primera cadena, porque ellas son las que van a producir sus propios alimentos. ¿Ya? Ahí tenemos a todas las plantas. Las plantas son autótrofas. En un ecosistema acuático se inicia por las algas. Las algas van a ser las plantas acuáticas. En un ecosistema terrestre se inicia por los vegetales, las plantas. Entonces, ¿quiénes son los que van a producir? Productores. Los productores son los que producen sus propios alimentos. No necesitan matar ni consumir otros, sino ellos solitos. A través de sus raíces consiguen los nutrientes o a través de su cuerpo, de su estructura, por ejemplo, en el caso de las algas, consumen los nutrientes y producen sus propios alimentos. Ellos son los que van a ocupar la primera escala, ¿ya? La primera escala, que se llaman los productores. Entonces, ellos están formados por las plantas. Luego tenemos la segunda escala. La segunda escala van a ser los consumidores, todos de acá, todos los que van a consumir, todos los que no pueden producir sus propios alimentos. Esta es la segunda escala. ¿Cómo se llama? Consumidores. Consumidores, consumidor, consumidor. Y los consumidores son de nutrición heterótrofa, porque ellos tienen que consumir alimentos de fuera. No pueden consumir, no pueden producir sus propios alimentos. Tienen que... Sí, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días. Cerramos los micrófonos, por favor. ¿Ya? Muy bien, entonces, dentro de los consumidores tenemos al de primer orden. ¿Quiénes van a ser los de primer orden? Los herbívoros. ¿Y quiénes son los herbívoros? Los que comen hierbas. Todos los animalitos que solamente comen hierbas se va a llamar herbívoros. ¿Ya? Los que comen hierbas. Ya está. Todos los que comen hierbas son los herbívoros.
Consumidores de segundo orden, los carnívoros, los que van a comer ¿qué? Carne. Los que comen carne. Por ejemplo, tenemos aquí al tigre, a los leopardos, a las hienas, no solamente carne. A ellos son los consumidores secundarios. Y consumidores terciarios se alimentan de las dos especies de orden 2, ¿no? Por ejemplo, pueden ser carnívoros, pueden ser de repente también algunas veces comer hierbas, ¿no? Consumidores terciarios, ¿ya? Y tenemos los carroñeros. Los carroñeros son los que van a comer, por ejemplo, las carnes que van a sobrar otras personas, otros individuos. Por ejemplo, el tigre come, caza, come lo que necesita y deja, ¿sí? Y lo que deja, ya van a comer ¿quiénes? La hiena, la mosca, el cóndor, el gallinazo, el buitre. Esos son los carroñeros. Y al final tenemos a los descomponedores. Son los que van a descomponer, como tercera parte de nuestra escala, a los que van a descomponer. Buenos días, Miss. Buenos días, Fabricio. Los descomponedores son principalmente bacterias y hongos. Se alimentan de seres muertos y de los desechos, ¿ya? Las cosas que ya están en descomposición. Esas cosas que se está descomponiendo. Por ejemplo, se muere un perrito, lo van a enterrar. Ese perrito dentro de unos días va a empezar a descomponerse. Y ahí en ese cuerpo que está en descomposición y que está oliendo ya un poco feo, ahí empiezan a trabajar ¿quiénes? Ahí empiezan a alimentarse las bacterias y los hongos. ¿Ya? Entonces, para que el animal, el ser vivo, pueda vivir, pueda existir, pueda seguir desarrollándose en el ecosistema, necesita alimentarse. A eso se conoce como una cadena alimenticia, porque todos van a seguir una secuencia de quién se van a alimentar. Ese animalito al que va a matar, ese animalito al que va a chapar o esa planta a la que va a comérselas es el medio por el cual va a transferir o va a obtener energía y nutrientes. Y es necesario que todo ser vivo pueda alimentarse. Dentro de esa secuencia de alimentación tenemos a los productores. Los productores están formados por todo lo que son las plantas, porque ellos son los que van a producir. No se alimentan de otros, sino son autótrofos. Ellos producen sus propios alimentos. Está formado en el mar, en la parte acuática por las algas y en la parte terrestre, en el ecosistema terrestre por las plantas. Dentro del otro grupo tenemos a los consumidores, son los que sí van a comer. Necesitan comer para poder vivir, porque no son igual que las plantas no comen, ellos producen. En cambio, los consumidores tienen que comer. Ellos sí tienen que tener una comida. Ahora, ¿y su comida cuál va a ser? Pueden ser consumidores primarios si su comida es hierbas. ¿Quiénes están dentro de los consumidores primarios? A ver, ¿qué ejemplo me pueden dar ustedes? ¿A qué animalitos conocen que come hierbas nada más? A ver, díganme. Conejo. Muy bien. La llama. ¿La? Conejo. Muy bien, Jessica. Jirafa. La jirafa, muy bien. El cuy, muy bien. Otro. La vaca. Muy bien, la vaca. El caballo. Carnero. El carnero, el caballo. La oveja. La oveja. Oveja. La oveja, muy bien. ¿El chancho? Sí. No. El llama. ¿El chancho? ¿El chancho comerá solamente hierbas? Alpaca. No, el chancho es omnívoro. Muy bien. Omnívoro, él puede comer de lo que sea. Él come de La todo. llama. La llama sí es hierba. Entonces, los animalitos que se alimentan solamente de hierbas son los consumidores primarios, por ejemplo, los insectos. Miss, el maíz es una planta, ¿no, Miss? Claro, el maíz. Entonces, los pollos también comen maíz. Ya, maíz. Pero si tú le das de repente algunos pedacitos de otra comida que sobra en la casa, ¿podrá comérselo? El arroz.
Eso sí, también come. Come. ¿Y el arroz es un vegetal o no es un vegetal? No. ¿Qué es el arroz entonces, Diego? Yo sé. A ver, Eso se... Paulita. Es una planta. El arroz es una planta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque crece el arrocito, igual que el trigo, igual que la cebada. Lo cosechan y lo venden. Claro que lo tienen que pelar, tienen que procesarlas y nos venden el arroz. Entonces podemos decir, si ese pollito come maíz, come cebada, come trigo, come arrocito, es un herbívoro, porque come plantas. Y el herbívoro Mi es el que... pollo come alfalfa. Muy bien, Jessica. Entonces, ¿es un herbívoro o no es un herbívoro? Sí. Es un Es un herbívoro. herbívoro. Muy bien. Entonces, todos los que comen plantas son consumidores de primer orden. Ahí está lo que han mencionado ustedes, a todos esos animalitos. Consumidores de segundo orden son los que comen carne. A ver, díganme ahora ejemplo ustedes. León. El León. león, muy bien. León. Tigre. El tigre. Llena. Muy bien, ¿qué más? El jaguar. El gato. El gato. Jaguar. El gato. ¿Qué me dice Miguel? El gato. Sí. Sí, también. Ya, pero el gato come solamente carne. No. No. Por ejemplo, yo Tu tengo un comida gato, de gato también. por ejemplo, yo tengo un gato que le gusta la aceituna. Cuando le doy la aceituna, ahí como empieza a comerse la aceituna y se hace durar la aceituna casi un cuarto de hora, pero está comiendo su aceituna. Entonces, También a mi gato le gusta la aceituna. muy bien. Entonces, una preguntita, A mi gato traga no. la pepa o lo escupe? no, la pepa no. La pepa no. Entonces, miren, acá estos animalitos son los que pueden a comer solamente carne. Ahí ustedes han mencionado el tigre, a los, por ejemplo, a las hienas, a las panteras, a las leonas, etcétera, ¿no es cierto? Son los que comen carne. Ya. En cambio, consumidores de tercer orden son los que hemos mencionado, ¿no? Por ejemplo, al chancho, el hombre también está ahí, porque comemos de todo. Podemos comer carnes y hierbas, combinamos ellos, ¿no es cierto? Y los carroñeros, que van a ser los que van a consumir también, pero ellos no matan, sino ellos esperan de repente a otros seres que puedan dejar. O sea, Yo te puedo decir una cadena desde los productores hasta los descomponedores. A ver, Iker, te escucho. Mira, primero es el pastito, se lo come la oveja. ¿Ya? El pasto es el productor, el consumidor primario es la oveja, el consumidor secundario es un lobo, el lobo muere y al consumidor terciario puede ser un águila o algo así, y cuando el águila muere puede ser los hongos, esas cosas que se lo comen, son los descomponedores. Muy bien, Iker. Tienes un 20. Exacto. Es así, toda una secuencia. Imagínate que si es que no hubiera de repente la hierba, no hubiera el pastito, ¿ustedes creen que existiría un carnero? ¿Una oveja? No. No habría. ¿Ustedes creen que si que no existiera el pastito, existirían los conejos? No. Y si que no hubiese los conejos, no hubiera la abeja o la oveja, no hubiera todos los que comen pasto, ¿existirían los carnívoros? ¿A quién comería? No. Entonces, todo es una secuencia, todo es una cadena, ¿ya? Y como dijo Iker, los descomponedores van a ser aquellos que van a formar la bacteria y los hongos, los que van a descomponer, porque el cuerpo de un animal cuando muere tiene que volver a hacer abono, tiene que volver a descomponerse y hacerse la arena también y tierra. ¿Y quiénes van a intervenir ahí? Los descomponedores. Ahí están las bacterias y los hongos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, queridos niños, para entender a la perfección cómo funciona la cadena alimenticia, es necesario representarla mediante la llamada pirámide trófica. ¿Cómo se llama esto entonces? Una pirámide trófica. ¿Ya? Donde
el chocolate, por ejemplo, 1 onza al día, vino, 1 copa al día. Comer en familia sin ver la televisión, al menos 1 comida al día. Suplemento vitamínico, café o té, 1 taza al día. O sea, dentro de nuestros alimentos, dentro de nuestras almuerzo, desayuno, tiene que haber un momento en el que tenemos que dedicarnos a concentrarnos en lo que estamos comiendo. No a ver la televisión, no a chatear, no a jugar con el celular, porque eso te va a dañar, ¿ya? Entonces, a diario tenemos que consumir frutas, grasas naturales, harinas integrales, ¿no? Con frecuencia, esto se come a diario, ¿eh? A diario. Con frecuencia podemos comer frutos secos como el higos, como por las pasas, como las pecanas, como la almendra. Podemos comer huevos, ¿no? Carnes, ya sea de pescado, carne de pollo, recomendable, no mucho la carne roja. Esto debemos comer 3 raciones a la semana, cada una, 3 raciones a la semana. Si la semana tiene 7 días, en 3 días la mamá te tiene que dar una ración bien colmadita para que podamos comer. ¿Sí? Mientras que yo estaba en Huancayo en el año pasado en vacaciones, cuando yo subí por un cerrito, había una casa por donde está el acatero, ahí vi como un río donde había una, ¿cómo se llama? Tipo trigo. Había bastante. Ah, qué bonito, ¿ya ves? Ahí siembran, pues esa es una zona donde se cultiva el trigo, la cebada, y de ahí salen los pancitos. Con moderación, 1 o 2 tazas al día debemos comer. Debe estar dentro de nuestros alimentos, 1 o 2 tazas al día. ¿De quién? De leche. Debemos comer queso. Debemos comer de repente un poco de mantequilla. Mantequilla, no margarina. La margarina es para la comida. Mantequilla, ¿ya? Ocasionalmente, de vez en cuando, 2 raciones a la semana de carne, preferiblemente, ¿no? Magra. 2 raciones a la semana de pasta, arroz o patatas. No es comer arroz todos los días, ¿ah? El arroz no se come todos los días, solamente de vez en cuando. Las papas también, no bastante de día. Limitar el uso de la sal y lácteos no desnatados. O sea, tenemos que tomar una buena alimentación. Así como los animales necesitan comer para poder vivir y tener energía, nosotros también. Y eso está dentro de nuestra pirámide. Ahí están los alimentos que debemos consumir a diario. Los alimentos que deben estar en nuestros alimentos. Las verduras, las frutas a diario. El pan integral a diario. Ya deben estar a diario. Y excepcionalmente, de vez en cuando, no más de 1 vez a la semana, podemos comer pasteles, tortas, chocolates, dulces, embutidos, carnes con mucha grasa. Si yo voy a comer mi hamburguesa, máximo puede ser 1 vez a la semana. Si voy a consumir, por ejemplo, mis caramelos, 1 caramelo a la semana. No podemos consumir todos los días, porque la mamá compró una bolsa de caramelo, entonces voy a consumir todos los días. No, ¿ya? Dentro de nuestra dieta tiene que estar esos alimentos. Muy bien. Hay cositas que siempre hay que estar presente. Gracias, Eduardo, por esa información. Muy bien, Dieguito, que bien, ustedes van observando cosas, ¿no? Van observando siempre y ahí va aprendiendo, de ahí nacen nuestros conocimientos. Los conocimientos aparecen del momento que nosotros estamos observando. Por ejemplo, Diego me dice que él vio que una oportunidad murió una palomita y al poco tiempo ya no estaba de repente la piel, sino estaba apareciendo los huesos. ¿Y quiénes habrán estado ahí trabajando ya? Si ya estaba desapareciendo la piel, ya solamente estaban los huesos. ¿Qué animal de la cadena trófica ha estado trabajando? Los descomponedores. Muy bien. Ya ven, era necesario que la palomita pueda morir para que los descomponedores puedan alimentarse y puedan ya empezar a desaparecer ese cuerpo.
Porque si no, imagínense, tantos animales, tantas personas que vamos muriendo, van falleciendo, ¿no? ¿Cómo estaríamos chocándonos con todos los muertitos por ahí si que no existieran los descomponedores? Muy bien, entonces retornando a nuestra pirámide trófica. Dentro de la alimentación tenemos que considerar esta pirámide. El agua es algo muy importante. ¿Se puede tomar todo el día toda el agua? Mamacita, el agua se debe tomar, tú puedes tomar todo el día, pero no en grandes cantidades. Como dice acá, abundante hidratación de 2 a 3 litros al día. Pero esta agüita dice 2 litros a 3 litros al día, no quiere decir que voy a tomarme un vaso de gaseosa porque tiene agua. Voy a tomarme mi chicha morada porque tiene agua. Voy a tomar mi sopa porque tiene agua, entonces sumando ya hice los 3 litros. No. Aparte de nuestro café, aparte de nuestra leche, aparte de nuestro cuáquer, aparte de la sopita que vamos a tomar que tiene agua, aparte de ello tenemos que tomar 2 o 3 litros de agua. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está formado de agua en una mayor porcentaje del 65 al 70% agua. Nuestra sangre es líquida. Nuestra saliva es líquida. Nuestras lágrimas es líquida. Nosotros cuando vamos a miccionar, eliminamos líquido. Cuando sudan, eliminan líquido. Por lo tanto, nuestras células, el citoplasma está formado de líquido. Y para eso necesitamos tomar agua limpia, agua pura. Agua hervida o agua purificada, ¿no? No directamente del caño, porque ustedes saben que del caño y todavía falta purificar esa agua, ¿no? Tanto es la contaminación que tenemos que ya a veces los productos químicos que usa Sedapal no puede eliminar todos esos desechos. A veces está viniendo con algunos... Te escucho, Iker. Cuando a veces para poner agua, para tomar agua del caño lo tienes que poner en tetera y hervir. Pero algunas veces, cuando lo hacemos hervir, al fondo de la tetera hay como unas cositas blanquitas. Sarro. Que se conoce como sarro, ¿no? El sarro, que a veces se pega hasta en las paredes de la tetera. ¿Qué creen que ustedes que es eso? A ver, ¿qué creen ustedes por qué se forma eso? Yo creo que son las cosas. No hay buena limpieza. Eso se forma por la suciedad. Por la no hay buena suciedad. limpieza. Ya, ¿saben? A mí también me pasa eso. Con ustedes hemos ido a Sedapal en alguna oportunidad, creo que no, ¿no? No, nunca. No. Al próximo año, vamos a ver si Dios lo permite, vamos a sacar una cita para ir a Sedapal y poder ver cómo purifican ellos el agua. Ustedes se van a dar cuenta, escúchenme un ratito, se van a dar cuenta que el agua del río Rímac, ¿ustedes han ido al río alguna oportunidad acá al río Rímac? Yo sí. ¿Cómo es el agua? ¿El agua es transparente o es gris? Gris, está gris. Sí, Paulita, te escucho. Es gris y tiene basura, bastante basura. Sí, yo siempre... Claro, al agua del río le echan la basura, el agua está recorriendo todos esos lugares llevando la piedra, la tierra, el polvo. Esa agua llega a Sedapal. Y Sedapal empieza a separar la suciedad del agua del río y para poder limpiarla pasa por varios pozos, donde en cada pozo ellos van a ir limpiando, separando la suciedad, purificando el agua, hasta llegar a un lugar donde van a utilizar componentes químicos, entre ellos el cloro. Entonces, cuanto más contaminada esté el agua, Sedapal va a tener que usar más componentes químicos para poder purificar. Entonces, esos componentes químicos que utiliza Sedapal, cuando nosotros hacemos hervir el agua, es lo que se va a formar en la parte del fondo como sarro, es lo que ha dicho Iker. Ese polvillo blanquecino que se forma en el fondo de la tetera cuando hacemos hervir el agua, es los componentes químicos que se han solidificado al momento con el calor, componentes químicos que están en el agua potable. Es por eso que se forma el sarro. Y ustedes se estarán dando cuenta que últimamente... Sí, Miguelito, dime.
Le digo cómo le saco ese sarro. A ver, dime, ¿cómo lo sacas el sarro? Ya, mira, primero hierve ese sarro, ¿no? Agarro Ya. un colador, le echo el agua y todo el sarro queda en el colador. Pero eso sí tengo que lavarlo bien limpio el colador. Claro, también, ¿no es cierto? O también pueden vaciar el agua a su jarrita. Claro que el agua tiene que estar fría, ¿no? De la tetera, y lo dejan ahí reposando y van a ver que todo el sarro se va a ir al fondo. Entonces utilizamos el agua que está encima. Por eso, niños, decimos de que el agua tenemos que cuidarlo, porque día a día se está contaminando más. Y cuando se contamina más, Sedapal está utilizando más componentes químicos para poder purificarlo. Y es por eso que está... Cuando estábamos en cuarentena y cuando no había nadie en las calles, el agua estaba limpiecito, porque ya nadie salía a contaminar, ya estaba bien limpia. Está muy limpio. Entonces quiere decir que somos nosotros los que contaminamos el ambiente. Porque mientras estamos metidos en nuestra casita, los ríos están limpios, las calles están limpias, los pájaros están felices, hay muchos animalitos que salieron y empezaron a andar por las calles. Pero eso nada más duró 80 días. Sí, pues, pero ahora también hay que ser respetuosos entonces con estos animales. Hay que ser respetuoso con las plantas. Hay que ser cuidadoso con el suelo, y hemos estudiado el suelo, ¿no? Y hay que ser respetuoso con el agua. Entonces necesitamos agua para poder vivir. Y tenemos que tomar de 2 a 3 litros de agua diario. Agua pura, agua limpia. Hacen hervir su agüita, lo ponen a reposar y esa agua es la que tienen que tomar. Ustedes niños, porque el agua te va a dar una bonita piel. Tu piel va a estar humectada. ¿Por qué se arruga la piel? Porque las células no tienen agua. Se están arrugando como una pasa. Pero mientras la persona toma agua, va a cuidar su piel, va a cuidar sus riñones. Porque así como el sarro se forma en la tetera, cuando no tomamos agua, ese sarro se forma en los riñones. Y ahí se forma lo que son las piedras o los cálculos, ¿no? Y ahí ya empezamos con los malestares, con los daños al riñón. Muy bien, niños. Nos volvemos a conectar en este momento. Voy a mandar nuevamente el link para continuar, ¿ya? Ok, Miss.